Mi nombre es Giovanni Arsenio Jaimes, estudiante de primer semestre de licenciatura en Teología de la Universidad Mariana de Colombia. A través de el siguiente organizador gráfico, queremos plasmar las ideas en lo que tiene que ver con el problema de la naturaleza, la gracia y la libertad del hombre desde la antropología cristiana. En este organizador gráfico hemos plasmado algunas corrientes de pensamiento o corrientes filosóficas y algunos autores desde la teología para tocar este tema. Arrancando por San Agustín, el cual nos enseña que todo hombre inclinado al pecado por la concupiscencia y por la efusión del Espíritu Santo, que lo hace libre y alcanzar el bien. Este mismo autor nos enseña que todo hombre herido por el pecado original es separado de Dios y su libertad es trastornada. Rota la armonía del alma con Dios, se rompe la armonía interior también del hombre. Y la auténtica libertad humana consiste en dirigirse a Dios, que es fin último, y el amarle sobre todo es el fin del hombre también. También nos enseña San Agustín que la gracia es auxilio de Dios que nos saca del pecado y nos lleva a obrar el bien. Comparando de la misma manera a Santo Tomás, que nos destaca dos puntos de distinción entre la unidad cuerpo-alma, distinción armonía, naturaleza y gracia. La naturaleza humana está ordenada a Dios como su fin, está abierta a la verdad y el bien. Dice Santo Tomás, por medio de sus actos el hombre se dirige a su fin, ya que en su naturaleza se inscribe el deseo de felicidad perfecta que está en Dios. Y la gracia viene como auxilio divino y gratuito, que tiene un efecto sanador, dado que la naturaleza sufre las consecuencias del pecado original en enfermedad. La fuente de la gracia es el amor de Dios, que crea en el hombre un nuevo modo de ser. Estudiando estas corrientes filosóficas entramos a la escolástica, al darnos cuenta que los teólogos escolásticos, desde el pensamiento aristotélico y la creación de la universidad, impulsan la reflexión sobre la estructura ontológica del ser humano y el dinamismo de su espíritu. La psicología filosófica aristotélica estudia el alma, sus potencias, sus hábitos y sus actos. Analiza así la inteligencia, el acto voluntario y las pasiones, ordenando así el legado cristiano. Habitualmente los maestros proponen temas que disputan acerca de la creación del hombre y sobre los dones del Espíritu Santo, lo que describe el alcance ontológico de la renovación de la acción santificadora de Dios en el hombre, en su entidad, hábitos y actos, que le confiere un nuevo modo de ser y le capacita para realizar actos rectos. Del Renacimiento al Barroco resultan humanismos cristianos. Al finalizar el siglo XIV, la escolástica entra en crisis. Los autores redescubren a Platón y desarrollan temas de la naturaleza e inmortalidad del alma y de la perfección humana. Estos autores destacan el daño que sufre la naturaleza humana y dan mucha importancia a la educación moral. El descubrimiento de América cuestiona la naturaleza humana y sus derechos, y se desarrolla la doctrina que da lugar al derecho de gentes, conduciendo más tarde a los derechos humanos. Hacia mediados de este milenio entra la crisis protestante. En el siglo XV crece la influencia de San Agustín. Se insiste en las heridas de la libertad humana. Se problematizan dos cuestiones importantes: la capacidad del hombre para hacer el bien y la relación entre la libertad humana y divina en el proceso de la salvación. La posición protestante se resume en la frase: somos justos por la gracia de Dios, pero pecadores por la corrupción total de la naturaleza humana.
La salvación es obra de Dios exclusiva y solo la gracia, sin dejar ningún lugar de inclusión de la acción humana ni de las mediaciones eclesiales. Pero entonces entra el Concilio de Trento a ayudar en el desenvolvimiento de esta corriente, y la justificación que Dios concede conlleva no solo al perdón, sino una renovación afectiva del hombre. La gracia no es solo perdón de Dios, sino transforma interiormente al hombre y lo convierte en hijo de Dios. En el plano operativo, la justificación y las buenas obras, que son obra de Dios, no acontecen sin la cooperación activa del hombre. El pecado ha herido la naturaleza, pero no la corrompe. La concupiscencia que permanece en el hombre no es pecado, sino inclinación, y con la gracia de Dios es una ocasión de lucha y de virtud. Después se viene un panorama teológico postridentino, donde hay cuestiones suscitadas y también como preguntas que surgen, como ¿qué ayuda necesita la libertad humana para que se abra la gracia salvadora? Y también ¿cómo podemos ser libres si dependemos de la gracia de Dios para obrar el bien? Los anteriores cuestionamientos dieron lugar a vivas polémicas y a una amplia elaboración teológica y varias intervenciones del magisterio de la Iglesia. Los debates teológicos que provocaron permitieron a la teología aclarar algunos puntos de vista sobre la libertad humana, pero no pudieron resolver otras contraposiciones entre la libertad de Dios y la del hombre, donde la acción de Dios aparece como rival de la libertad humana. Después se viene una época contemporánea donde se han introducido cambios profundos en la mentalidad del ser humano, la organización social y en los métodos productivos. Pensadores cristianos y el magisterio de la Iglesia han confrontado diversidad y diversas antropologías, clarificando la visión cristiana del hombre. Aparecen antropologías no cristianas y eso se convierte en un desafío. Hay pretensiones particulares basadas en ideologías sobre el individuo y la sociedad. Afirmar así o queriendo afirmar la dignidad y la autonomía del ser humano, pero negando a Dios mismo y cualquier tipo de dependencia del ser humano respecto a Dios. Surge la Ilustración, enamorando al hombre por el saber y teniendo fuertemente el naturalismo a la óptica de la religión cristiana y separados de los misterios de la fe en el siglo XVIII. A inicios del siglo XIX, el progreso de la ciencia y el desarrollo de la técnica suscita la revolución industrial, que ve al hombre como un individuo libre en competencia con los demás, y en este tiempo prima la esfera económica sobre la ética. Pero ya a finales del siglo XIX, las utopías revolucionarias del comunismo y del fascismo prometen el cielo y la tierra ocupando el espacio de la religión, la antropología marxista en su materialismo y la disolución del sujeto en la clase social y el proceso histórico, que son incompatibles con la visión cristiana del mundo y se vuelven contra el hombre. Ya en el siglo XX muchas otras filosofías se hacen presentes, aparecen como humanismos ateos ignorando la dimensión espiritual de la persona y la reducen a producto de instancias psíquicas inferiores. Otras ven al hombre radicalmente condicionado por el lenguaje y las condiciones sociales. El existencialismo postula una libertad humana absoluta, sin dependencia alguna, ni naturaleza humana, ni de otros, ni de Dios, un sinsentido. Después viene una renovación teológica en el siglo XX. A partir de los años 30, la teología se enriquece con un nuevo acercamiento a las fuentes, al estudio de la Sagrada Escritura, la patrística y estudios históricos de pensamiento cristiano, enriqueciendo así a través de muchos autores, especialmente sumos pontífices, el desarrollo de una nueva estructuración de la antropología teológica.
de tipo escolástico, que se ve renovada, centrada en Cristo, que descubre al hombre su identidad y el sentido de su existencia. Más recientemente, el magisterio de la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II, tiene como eje la convicción de que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, por lo que Jesucristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Podemos ver a través de este organizador gráfico cómo vamos recorriendo a través de la historia del ser humano y de la fe los engaños que ha suscitado en cada uno de nosotros los creyentes todo tipo de ideologías que nos han llevado a quizás perder la fe, pero cómo el magisterio de la Iglesia y el Espíritu Santo a través de él van reorientando nuevamente hacia la senda que Dios nuestro Señor nos dio. Muchas gracias, y este momento es para invitarlos a que podamos como compañeros desde este curso de antropología seguir ahondando en todas estas cuestiones teológicas que nos llevan a entender nuestra fe.